Ahora, estuvo muy bien la presentación de la queja del sector perjudicado a los apóstoles, ya que usaron la vía institucional apropiada. Se ve que la queja era cierta y los dos se procedieron a la solución definitiva y armoniosa de este problema, como debe ser en la iglesia del Señor. No podemos hacer un escándalo y creer que en una comunidad creciente estas cosas no van a ocurrir. Pueden ocurrir. Lo que debemos estar atentos y alerta para solucionarlo por la vía más bíblica posible. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a continuar hoy, vamos a estar basados en Hechos capítulo 7, versículo 59, hasta el capítulo 8, versículo 3, y también el capítulo 9, los versículos 1 y 2. La primera gran crisis de la iglesia. Esta no es la murmuración que hubo cuando el repartimiento de las comidas, ni tampoco cuando Ananías y Zafira fueron liquidados por mentirosos. Esta es la primera gran crisis de la iglesia. Vamos a leer, como les dije, en Hechos capítulo 7, versos 59 al capítulo 8, verso 3, y el capítulo 9, los versículos 1 y 2. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Noten bien que no lo digo yo, en la palabra del Señor en Hechos capítulo 8. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y los apóstoles eran 12. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Como le dije anteriormente, ahí estuvimos leyendo Hechos capítulo 7, versos 59 hasta el capítulo 8, verso 3, y luego un brinquito literario al capítulo 9, los primeros 2 versículos. Se puede decir que de un fracaso, crisis, persecución, aflicción o tribulación a la iglesia regularmente le sale algo mejor. Todo por lo que está escrito en Romanos capítulo 8. En cualquier escenario que la iglesia del Señor Jesucristo se vea, va a salir triunfante. Pero no es fácil enfrentar la crisis. Los propósitos de Dios soberano siguen su curso, a pesar de la oposición del enemigo de la justicia, quien usa instrumentos como el poder religioso o el poder político. En el caso de Esteban, el diablo utilizó el poder religioso de ese tiempo. Los cristianos debemos congregarnos para adorar, glorificar y dar gracias a Dios en comunidad. Es un mandato bíblico.
Los nuevos creyentes, como se narra en los libros de Hechos y también en Primera Corintios, se acostumbraron a reunirse en una parte del templo en Jerusalén, en hogares y en facilidades. La práctica de los sacramentos de la Santa Cena y el bautismo eran de capital importancia para las reuniones. También las celebraciones de comidas llamadas ágape. Luego salían para evangelizar. Se reunían para adorar, para socializar y luego salían a evangelizar. La iglesia, que viene creciendo en calidad espiritual y en cantidad numérica, recuerde que el libro de los Hechos hasta cierto punto se parece al libro de Números porque da cifras. En el capítulo 1 comienza hablando de 120 personas. En el capítulo 2 habla de 3,000 personas. Luego ya en el capítulo 4 habla de 5,000 personas. Y luego dice muchos agregados. Un gran crecimiento. Entonces la iglesia viene creciendo también en el liderazgo, pues surgen nombres no mencionados anteriormente, como son los casos de Felipe, conocido como el evangelista. Para distinguirlo de Felipe el apóstol, aparece el nombre de Esteban y los otros 5 compañeros escogidos para servir los alimentos a las viudas hebreas y griegas. Con el asesinato de Esteban, toda la iglesia de Jerusalén fue dispersada, toda, excepto los apóstoles del Señor, que eran 12, enfrentando de esta forma la más severa crisis existencial para la naciente entidad cristiana. No bastó la dispersión, sino que liderado por Saulo, iban casa por casa para identificar a los del camino o los del nombre, como les llamaban a los cristianos, para obligarlos a renunciar a su fe, encarcelarlos y hasta matarlos, aún en ciudades extranjeras. Quiere decir que esta persona, después que llegaron a más de 5,000, ahora se reduce a 12. Y estos 5,000 que tuvieron que salir por toda la provincia de Judea y por Samaria, ellos se fueron y por allá no era que estaban tranquilos, porque entonces iban bandas dirigidas por el Sanedrín, por los sacerdotes del judaísmo, quienes expedían cartas permitiéndole ir a ciudades extranjeras y castigar a las personas que profesaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Noten bien que el título de esta clase es que la iglesia enfrenta la primera gran crisis. Vuelvo y les recuerdo que no fue con Ananías y Zafira, ni con las murmuraciones en el repartimiento de los alimentos. Es ahora. Porque de una congregación mega, grande, enorme, de más de 5,000, en la ciudad capital, donde era que ellos se reunían, solamente quedaron 12 personas. Con el liderato cercado y limitado a Jerusalén, todas las ovejas se dispersan por Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía, siendo liderados en la mayor parte por los mismos miembros del grupo de los 7 que fueron escogidos para servir a las mesas, menos Esteban, lógicamente. Estos hombres tenían cualidades espirituales de primer orden. Ellos eran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, como lo vimos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Siempre es bueno tener personas de calidad espiritual, no importa el tamaño de la congregación, porque cuando se presentan problemas como estos son los instrumentos que el Señor utiliza. Y ustedes saben que en 1 Corintios capítulo 6 dice que cuando se van a juzgar las cosas en la iglesia del Señor, hay que buscar la persona de mayor estima, personas que estén llenos del Espíritu Santo, que sean sabios y personas que tengan buen testimonio. Esteban era un gran maestro de la palabra de Dios, pues conocía bastante el Antiguo Testamento. Y ese capítulo 7, cuando uno lo lee completo, uno tiene que admitir del gran conocimiento bíblico,
que tenía Esteban, especialmente la historia completita de la nación judía, que él la puede trazar desde los antepasados de Abraham hasta Jesucristo. Felipe era un hombre de corazón dado a la predicación. Otros que no son mencionados se mueven más lejos, hablándoles a judíos y a gentiles del plan de salvación de Dios a través del Evangelio. La gran crisis de la iglesia fue una gran oportunidad misionera para expandir el Evangelio dentro y más allá de las fronteras de Israel. La llegada del Evangelio a Antioquía significó un paso de avance no visto anteriormente. Estos predicadores no se lamentaban de lo ocurrido en Jerusalén con la muerte de Esteban y la dispersión de ellos por todas partes, sino que con entusiasmo hicieron la obra de Dios, hablándoles a todo el mundo sin distinción de raza y haciéndolo sin temores, en franco cumplimiento con la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, o de ir por todo el mundo y hacer discípulos semejantes a Cristo en cualquier parte del mundo. La iglesia cristiana tiene muchas experiencias de lo que es estar en apuros y salir adelante. Los creyentes entienden que todas las cosas obran para bien y dan un empuje al esfuerzo misionero de alcanzar a toda criatura. Yo quiero hacer un paralelo, como siempre lo hacemos en este tipo de charlas. En la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento sabemos, por ejemplo, la historia del Templo de Jerusalén, el construido por Salomón, casi 1000 años antes de Cristo. El Templo de Jerusalén se construyó en 7 años y se emplearon más de 150,000 obreros. Salomón aprovechó todos los recursos que su padre le dejó, más lo que adquirió tanto en Israel como en lejanas tierras, para hacer algo esplendoroso y digno de la gloria de Dios. El día de la dedicación o consagración del templo se ofrecieron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, como se dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 63. Salomón hizo un lugar especial para hacer la oración de inauguración, y cientos de sacerdotes ministraban. Era una obra de primera categoría porque ellos la hicieron para Dios, a sabiendas que Dios no mora en templos hechos por manos humanas, de lo grande que es nuestro Dios. Ese templo se convirtió en el centro de la unidad nacional de Israel. Pero cuando el templo fue destruido, tomen nota, porque nosotros estamos hablando de Hechos capítulo 7, 8 y 9, de la gran crisis de la iglesia. Y en el Antiguo Testamento hubo una gran crisis cuando el templo fue destruido. Y cuando estas personas fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿qué ocurrió? Mire, el centro era el templo, representaba la unidad nacional. Y desde los puntos fronterizos más lejos, como Dan y Beerseba, la persona tenían que ir a la ciudad capital, a ese templo, para hacerlo todo. Ahora, cuando no hay templo, que el templo queda destruido en el año 586 antes de Cristo, entonces surgen las sinagogas como lugares de reunión para orar y estudiar la palabra de Dios. Una sinagoga es muy parecida a lo que es un templo, una congregación cristiana, que nos reunimos para orar, para cantar, para adorar, para estudiar la Biblia, para ofrendar, para diezmar, pero que allí no se hacen sacrificios. No se hacen sacrificios porque eso era exclusivo para el templo. Pero fue una bendición porque entonces aparecieron las sinagogas. Podemos ver que lo sucedido al pueblo del Antiguo Testamento fue parecido a lo de la iglesia del Nuevo Testamento. Una tragedia como la destrucción y esparcimiento de los judíos trajo la bendición de la aparición de las sinagogas dentro y fuera de Israel. Y toda esta persona que tuvieron que salir hacia Babilonia
Babilonia, según el capítulo 29 de Jeremías, ellos tuvieron que predicar, de orar y de también emplearse a fondo por el bienestar de ese país, porque allí ellos también iban a tener bienestar. Es decir, también hablando de su Dios, el Dios nuestro. En las sinagogas de la dispersión hubo éxito, ganando muchas personas que le llamaban prosélitos. Estos dispersos entraron en contacto con otras culturas. No había templo ni sacerdotes, sino sinagogas y líderes locales, que esto es muy importante, hermanos. No se hacían sacrificios ni cosas extrañas a esas culturas, sino oraciones, lectura de la Biblia, cánticos y enseñanzas. El papel fundamental de las sinagogas de la diáspora fue mantener viva la fe en un solo Dios, darle calor a la idea de volver a la tierra de Israel, preservar con menos rigurosidad las promesas de redención, alcanzar prosélitos y temerosos de Dios para el judaísmo y también enseñar la ley, es decir, la palabra de Dios. En los días del ministerio de Jesús había sinagogas por todo el territorio de Israel. Incluso ustedes pueden ver que en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo pide cartas de los sacerdotes, porque ellos, aunque estaban en Jerusalén, tenían jurisdicción en cualquier parte del mundo donde hubiese una sinagoga, para ir a sinagogas que estaban en Siria, especialmente en Damasco, la capital. Sinagoga por todas partes. Entonces, allí, eso fue una bendición, por así decirlo. Fuera de Israel hallamos sinagogas en otros sitios, como le dije, en Damasco, en Antioquía de Pisidia, en Tesalónica, en Corinto, en Berea, en Atenas, en Éfeso. En todos esos lugares menciona la Biblia que había sinagogas, fruto de la destrucción del templo. Para que usted vea que ante una gran crisis lo que hace la iglesia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, es multiplicarse. En el mismo día de hoy, en el cual nosotros estamos hablando, en diferentes partes del mundo, incluyendo a Israel, hay sinagogas, porque el judaísmo es la única religión del mundo que no tiene un templo. Felipe, el evangelista, fue a Samaria y los demás misioneros que entraron en Antioquía tuvieron tanto éxito que los apóstoles en Jerusalén tuvieron que enviar supervisores para ver lo que ocurría. Pedro y Juan fueron enviados a Samaria para dar seguimiento a los nuevos creyentes y afirmar el ministerio de Felipe entre ellos. Una vez más se nota que en medio de la peor de las crisis, la iglesia avanza y no se detiene. Algunas de las conclusiones a las que uno llega al ver la iglesia corporativa de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y 3 es que los verdaderos creyentes en situaciones aciagas, difíciles, no niegan la fe, no niegan a Jesús, no manchan sus vestiduras y están dispuestos a morir por su fe. Fue de mucha bendición para los apóstoles de Jerusalén oír lo que estaba Dios haciendo en Samaria, en Chipre, en Fenicia y en Antioquía. Pues por la incertidumbre del momento esperaban tal vez lo peor de personas desterradas y lo que pasó fue que otras puertas se abrieron. Mire, Bernabé fue enviado como supervisor a Antioquía, de acuerdo con Hechos capítulo 11, versículo 19 al 24. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, es decir, a los que no son judíos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Nosotros comenzamos hablando de una gran crisis y de más de 5,000 miembros que tenía la iglesia en la ciudad capital de Jerusalén. Solo quedaron 12 personas, los apóstoles. Ahora, ¿cuáles son las noticias ahora de que los dispersos comenzaron a predicar el evangelio a todo el mundo, como debe ser? Y ahora se habla de grandes multitudes. Y estos supervisores, como Bernabé, como Pedro, como Juan, lo que hacen es que animan a los creyentes para que con corazón firme permanezcan fieles al Señor. Mira la palabra fieles, porque la fidelidad tiene que ser probada. El campo misionero ahora se amplía hacia lugares lejanos y los números de convertidos a Jesucristo crecen. Los números crecen, pero crece también el liderato local de las iglesias que se van plantando. La iglesia como cuerpo no tiene miembros mutilados. Por cada miembro perseguido, Dios levanta a otros que recogen la antorcha, es decir, el testimonio, y siguen hacia adelante. Porque la iglesia es una y también es única. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, no solamente pasa en la iglesia como una corporación, también pasa en familias y en individuos que forman parte de una iglesia. Ante una gran crisis, Dios lo que te está dando es una gran oportunidad para un desarrollo a un nivel superior al que tú tenías cuando llegó la crisis. En conclusión, yo le puedo recordar brevemente la historia de Job. Un hombre que lo que primero menciona la Biblia es su inventario espiritual. Antes de hablar de su inventario de riqueza, era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el hombre entró en crisis, entró en una prueba. Y cuando él terminó ese proceso, en su libro que tiene 42 capítulos, en el último, entonces él dijo a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de esta gran crisis, yo estoy más cerca de ti y conozco más a fondo quién eres tú y quién es Dios para ti. Dios es el único, absolutamente el único, que en el momento de tu crisis y de tu problema, representado por el agua que te puede anegar, es el único que se mete contigo para que no te ahoguen las aguas. Pero el único que se puede meter contigo en el horno de fuego e impedir que el fuego arda en ti es el Señor. Entonces vale la pena. En los momentos de crisis no niegues ni la fe ni al Señor Jesucristo. Un gran ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 7, verso 59 al capítulo 8, verso 3 y los primeros 2 versículos del capítulo 9. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy, agradeciéndole a Dios y a cada uno de ustedes por la atención prestada y esperamos en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios le bendiga y Dios le guarde.